Buenas tardes, hermanos. A modo de introducción, esta ya es un ministerio que yo he comenzado y que tengo la colaboración de mis amigos de Chillán. Y nuestro objetivo es, tal como decía la bella reflexión de Romina, es generar un cambio organizacional y desligarnos del prejuicio que es emprender solo negocios, sino que estamos capacitando a la iglesia en emprender todo tipo de proyectos de toda índole, sobre todo de cómo impactar en nuestra comunidad. Por eso era importante que viniera el grupo de Príncipes de Gales que está abriendo misión y que está abriendo campo allá en esa zona de Santiago. Y para comenzar, vamos. Bueno, Emprende Cristiano es un hombre fuerte que quiere hacer un cambio en la organización, ¿ya? Y como ven, esa imagen es muy representativa de lo que nosotros estamos haciendo, porque hay un círculo de personas y hay una que es diferente, hay una que quiere hacer el cambio, que quiere influir, que quiere mejorar los procesos. Por favor. Los temas que vamos a abordar son hacia un cambio organizacional, con más inclusión y menos sesgo, porque hay muchos hermanos que se hace el desfile de la iglesia, estoy hablando en sentido figurativo, y ven cómo los demás desfilan. Y uno queda al margen, no participa, no está. Y son pocas las instancias para incluirse en el ruedo. Entonces, a mí me hace, con Emprende Cristiano, que Bercelay me colabora harto, dijimos, nos enamoramos de un problema y dijimos cómo resolverlo, cómo capacitar, cómo hacer el match dentro de la cabeza de las personas para que puedan... Estamos perdiendo recursos, estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo una serie de elementos y lo más importante, miembros nuevos que llegan no están siendo incorporados a las actividades de la iglesia, no están teniendo una labor que llevar a cabo. Bienvenida. Hola. El segundo tema, desafío en la gestión. No vamos a hablar aquí de MBA ni de materia dura, de ingeniería comercial, no. Cosas sencillas que podamos aplicar. Todo en un lenguaje ameno y fácil de aplicar. Y el tercer tema es, por lo que vino, yo sé acá mi hermana, es por la señora del hermano Vigorox, emprender todo proyecto, y se aplica al emprender negocios, ¿ya? Pero no vamos por instancias de sábado no podemos profundizar tanto en planes de negocio ni nada, pero sí todo proyecto tiene una estructura lógica, y muchas veces en las mallas, por ejemplo, de universidad, yo estoy viendo desde el 2005 a la fecha, se está incorporando el emprendimiento dentro de la malla, ¿ya? De la mayoría de las carreras, incluso a nivel de pedagogía, se está enseñando. No solo en las ramas más técnicas o tecnológicas, sino que en toda carrera hay un módulo de... Y eso demuestra que como sociedad estamos más proclives a emprender. Ya la vida laboral tradicional, al parecer, ya no está surtiendo los efectos que todos quisiéramos. Entonces, y vemos cómo el país crece y cómo hay también más necesidad y se va complejizando el país y requiere de que haya nuevos servicios y bienes. Y las empresas tradicionales que ya están en el ruedo no la están surtiendo y se forma una cola larga en el cual muchas pymes pueden aparecer. Por ejemplo, la expertise que tengo yo en el mundo de la ingeniería y la construcción. Hay una gran constructora como Besalco, ¿cierto? Pero hay 10 subcontratistas, electricidad, gas, agua potable, instalación de focos, todo tiene un nivel de especialización. Y en otros rubros, por ejemplo en el rubro de salud, tenemos la medicina tradicional y la cada vez más valorada medicina alternativa y de educación de vida saludable, como lo que hace Romina. Entonces se van abriendo nichos, se van abriendo mundos en los cuales con nuestras preparaciones podemos ingresar. También el rubro del vestuario, que cada vez... y así en otros rubros, ¿cómo podemos influir desde nuestra plataforma, con nuestros conocimientos, hacerlo? No quiero sonar autorreferente, pero con la microempresa que yo tengo, tratamos siempre a los clientes de entregarle un gran conflicto. Quizás no podemos hablar de cosas cristianas por el prejuicio que existe en la sociedad de, religioso, no.
pero un libro con la temática del gran conflicto, vaya que cautiva a mucha gente. Y es hermoso ver cuando uno está entregando esa literatura, lo receptiva que es la gente. Entonces, no es solo andar predicando en las esquinas como otras denominaciones, sino que es dejar un mensaje, de repente el testimonio es mucho más efectivo que decir, seguid a Cristo y todo el mensaje del Evangelio. De repente un sabio consejo en un momento de dificultad cautiva corazones y cautiva corazones para el Señor. Y somos un cuerpo, somos una organización, por ende el objetivo de nosotros aquí, veo muchos ausentes como jefes de departamento y todo, pero eso demuestra de que siempre hay un remanente que quiere hacer las cosas mejor, tener mejores resultados y no buscando la forma tradicional de hacerlo, sino que quiere probar, innovar y mejorar. Vamos con el primer tema hacia un cambio organizacional. A la luz de la Biblia, voy a pedir que puedan leer Filipenses 2, del 4 al 5. Algún hermano, por favor. Y otro hermano que prepare Romanos 12:2. Son dos llamados de atención, con amor obviamente, que nos hace la Biblia, respecto de cómo debe ser la... Sí, por favor. Filipenses 2, 4 al 5 dice: no poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en lo de los otros. Haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús. Ahí no. Sí, gracias. Bueno, sabio el consejo de la carta de Pablo a Filipenses, porque haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. O sea, es un gran desafío. A nivel de cohesión entre nosotros los hermanos de iglesia. Y es también la cara que mostramos hacia afuera cuando queremos que lleguen nuevos miembros, pero de repente no estamos preparados del todo. Y Romanos 12:2, un llamado a la no conformidad con cómo están las cosas en el mundo. Por favor, ¿alguien puede dar lectura? Dice así: no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Claro, si pueden ver desde allá, tras estas dos reflexiones hay un ejemplo de cómo vuelan los cisnes. No sé si alguna predicación pastoral ya habrán escuchado de cómo los cisnes en el vuelo se colaboran, porque hay algunos que están con dificultades y van siendo colocados en el centro. Es una sabia reflexión, pero que no quiero extenderme, pero es una figura súper bella de cómo debiéramos comportarnos como iglesia, porque cuando falta un elemento, un hermano trasladado de distrito, se va a otra ciudad, queda un vacío, queda una vacancia, y a nivel organizacional eso no es positivo. Debería haber un conocimiento que no quede solo en la persona, sino que en la organización, que sea una actitud perenne en el tiempo. Y los llamados del Espíritu de Profecía en este aspecto son siempre a una cohesión entre hermanos, una cohesión que, digámoslo sinceramente, en Emprende Cristiano, que nos gusta hablar fuerte y claro, cuesta de repente empatizar con el hermano porque no lo conozco, porque tiene un per cápita mayor que el mío, menor que el mío, no sé. Cuesta forzar eso, ¿ya? Pero hay metodologías que en Emprende Cristiano las vamos a aprender de cómo poder hacerlo, de cómo poder empatizar. Si no bien tener un amor filial entre todos, porque somos humanos y no podemos forzar eso, pero sí a nivel de gestión tiene que haber una sola nota tónica y esa tiene que sonar en todo el acorde para que suene hermoso, ¿ya? Esas son las que tiene que ser la determinante. A nivel de gestión no puede haber rencilla entre los hermanos, porque las cosas tienen que marchar y los proyectos tienen que salir sí o sí. Entonces, ese nivel de colaboración es el que apuntamos en Emprende Cristiano. Por favor. Adelante. Cómo distintas ideologías se van metiendo en la iglesia y van minando la verdadera comunión que debiera haber. Por ejemplo, nadie es imprescindible. Con o sin, esto sale igual. Qué extraño, porque recordemos la parábola de la oveja perdida. Cómo el Señor
Aún así por uno, deja las 99 esperando y va y la sale a buscar. Entonces, de repente hay como una puerta giratoria en la iglesia, y con esto quiero ser enfático, de que somos corresponsables también por aquel hermano que se fue, o aquel hermano que tuvo un disgusto y se fue y no quedó saldado. Ojo, porque siempre van llegando hermanos nuevos y ven este tipo de actitudes, y hace poquito venían saliendo de la fe de Jesús, estudiando un Dios de amor y que quiere lo mejor para su pueblo, y se ve y se choca contra el muro de, oye, qué malas prácticas hay aquí o acá. Entonces, afinar ese tipo de cosas es bueno denunciarlas, pero siempre una crítica constructiva, que sea cómo resolverla. Tenemos el ejemplo en los evangelios de, si tienes alguna dificultad con tu hermano, ve y conversalo con él. Si no te oyere, ve y trae un testigo, y como acostumbramos a hacerlo en la iglesia. Entonces, ese mecanismo es súper sabio, porque es discreto cuando hay una dificultad. Estamos llamados a ser discretos y llamados a ser precavidos y sutiles cuando tenemos alguna dificultad con un hermano, y lo ideal es que se arregle y que no quede esa rencilla ahí creciendo como una bola de nieve y que después explote en algún programa o que sea público. Tenemos que ser discretos. Y el liderazgo de los yo-yo, así le pusimos en Emprende Cristiano a los esto quizás les suene chistoso o les suene familiar. El liderazgo de los yo-yo es cuando tenemos a la misma persona dirigiendo el miércoles en la reunión de oración, tenemos a la misma persona el sábado en la mañana y el sábado en la tarde, y así toda la semana, todo el mes, todo el año, toda la década. Y lo habló el pastor en la mañana, teológicamente la parábola de los trabajadores de la viña da a entender eso. Tiene muchas aplicaciones, y sobre todo en el aspecto de si se integran nuevos, el Señor por algo los trajo, los escogió para salvación, y si se integran tienen que ejercer dentro de la viña. Y cuando se nos entrega un cargo, por ejemplo, yo por mi estilo de vida nunca he aceptado cargos. ¿Por qué? Porque me obliga a estar en un sábado todo el año en la misma iglesia. Y me sería dificultoso iterar en otros distritos y llevar las improntas que siempre he querido transmitir a la iglesia, y lo que desarrollé en el mundo privado, podérselo entregar a la iglesia y ayudarla. Pero cuando se nos encomienda un cargo, tenemos que ser obreros alegres en la vida del Señor, no con rencillas, no con, otra vez me toca. Ese tipo de cosas yo creo que hay que regularlas. Y un cambio de actitud en el aspecto de es tan sencillo como el Señor lo plantea, pero en la praxis nosotros vemos que no es así. Cuando comencé a promocionar el seminario acá en el distrito, recogía comentarios de un hermano X que decía, sí, hace falta más unión de repente entre los mismos departamentos, porque está el director y sus asociados, pero no conversan. Y esas asimetrías de información resultan a posteriori en un mal programa, en una mala realización de la actividad X que se iba a hacer. Entonces, mucho ojo con la comunicación. Ese es el llamado de atención que hacemos en Emprende Cristiano, a nivel de iglesia, por favor. Nuevamente les planteo la pregunta, ¿ser inclusivos es una opción o es nuestra responsabilidad? Somos responsables desde el punto de vista de Emprende Cristiano y de lo que debemos propiciar los elementos. Por ejemplo, ya les va a sonar anecdótico, pero como yo he llevado este mismo seminario a otros distritos, lo ideal es que los elementos estén, no tener que uno andarlos buscando por acá. ¿Entienden? Hay como la iglesia, en vez de ser una mesa servida, de repente es como la mesa vacía y sin ni siquiera el mantel, en sentido figurativo. Entonces, ¿cómo queremos, por ejemplo, que hayan campañas evangelísticas? ¿Cómo queremos que hayan más miembros de iglesia, que se expanda el mensaje del tercer ángel, siendo que de repente en un programa súper pequeño no está a la disposición? Partiendo por el pastor o por otros hermanos. Esto no lo tomen como una crítica, sino que es para situarlo en un contexto.
de cómo se van desenvolviendo las cosas en la iglesia. Y finalmente ser sensible y propiciar los nuevos proyectos, porque hay muchos hermanos que tienen iniciativa y después se terminan desmotivando. Por ejemplo, se bautiza una persona que tiene un don, por ejemplo el don de la música o tiene el don de la parte audiovisual y no es incorporada. No hay una trazabilidad entre que el hermano se bautiza y se le integra a una actividad. Conozco cientos de casos que ha ocurrido. Y el llamado es que, más adelante lo vamos a ver en las diapositivas, vamos a hacer unos ejercicios para cómo saber integrar bien en los proyectos. ¿Ya? Por favor. Yo les voy a contar un poco del mundo en el cual me he situado yo. Yo a mi corta edad he tratado de ser bien busquilla y de hacerme un autocurrículum, como es la palabra de manera coloquial, de metido. ¿Ya? ¿Me hago entender? De metiche. ¿Ya? De metiche me incluí en Un Techo para Chile, de metiche participé en Chile Atiende. ¿Les suena Chile Atiende? ¿Qué es? Ahora yo les voy a comentar un poco. Les voy a hablar de la zona de confort y de por qué cuando uno sale de la zona de confort, de esa burbujita, como vemos ahí, no sé si lo pueden ver bien, como imaginemos como un embrión que está en el vientre materno. Pero el embrión no va a poder ser un embrión toda su vida, por toda la esperanza de vida de 70 años de una persona promedio. Tiene que salir al mundo exterior y enfrentarse a las adversidades y a las bondades que le ofrece este mundo. Y la zona de confort trae dos grandes problemas a nivel de iglesia. Y hoy más que siempre lo he visto. Porque los departamentos creen que están haciendo las cosas muy bien y que no es necesario hacerlas de otra manera, pero con las métricas que está reportando la iglesia en el último tiempo no es así. Los bautismos han bajado bastante, la actividad de los pequeños grupos. Yo creo que ha sido el pilar para que sigan incorporándose nuevas personas al mensaje. Y eso es rescatable, el trabajo con grupos pequeños es algo maravilloso, porque es como una mini iglesia donde uno puede contar sus problemas, donde estar incluido, donde sentirse acogido. Y en el aspecto de estas dos entidades que les mencioné, Un Techo para Chile y Chile Atiende, yo conozco cómo se formó Techo, cuál es como la palabra en inglés es el core, los valores centrales, como el núcleo, ¿ya? Que es la no conformidad con la situación de vivienda del quintil más pobre de la población. Techo se enamoró de ese problema y lo quiso corregir. Y Chile Atiende, todos los servicios públicos suman 92 servicios públicos, sin contar divisiones, ¿ya? Partiendo de la presidencia, los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, que es el que más mantiene un vínculo más estrecho con la población, ¿cierto? En total son 92 servicios, ¿ya? ¿Y qué es lo que en el gobierno anterior, qué es lo que se hizo? Se quiso congregar todos esos servicios, todos esos certificados, trámites, en una sola plataforma común. ¿Cuáles han sido los resultados? Hay 113 oficinas de Chile Atiende a lo largo del país. Muchas de ellas fueron recicladas porque eran antiguamente del INP. No sé si alcanzaron a conocer el INP. Ahora, bueno, todas esas INP que habían en las distintas ciudades de Chile se transformaron en Chile Atiende. Y es como una plataforma amigable donde uno va y tiene una gama de 92 servicios para su beneficio. Desde inscripción de cargas que comúnmente se hacían, inscripción de cargas familiares, hasta un certificado de deudas de la SBIF
que es lo más nuevo que se ha integrado. Yo siempre estoy siguiendo qué es lo que hace Chile Atiende, porque es una innovación pública. Y están todos ligados los trámites, por ejemplo, de la tarjeta estudiantil, la pueden hacer ahí, ¿cierto? Aquí a mí, no sé si les ha tocado ir. La TNE, pueden hacer un montón de cosas en un solo lugar. Y esto demuestra de que la no conformidad, como vemos el PES, de quedarse ahí con el ruedo que venía, con la forma tradicional de hacer las cosas, dijeron, ¿por qué no buscamos mejores resultados? ¿Por qué no innovamos, hacemos un cambio en los procesos y reciclamos las sucursales que tenemos a lo largo de todo el país y hacemos una casa abierta de servicios públicos para la gente? Y ahí me tocó hablar con Óscar Díaz, que fue asesor de la SECPRES, y él estaba invitado al seminario para que él nos iba a comentar de cómo las organizaciones, ¿cierto? Obviamente supeditado a lo cristiano, él nos iba a comentar cómo las organizaciones pueden tener mayor fiato entre sí, con unos ejercicios súper entretenidos. Y ideal, los directores de los 8 departamentos interactuando entre sí, porque hay un ligante que es invisible y nosotros no lo vemos, pero que es la tarea que nos encomendó el Señor, que es por tanto ir y hacer discípulos a todo tribu, lengua y nación. Esa es nuestra mayor comisión. Obviamente mantener un vínculo estrecho tras conocer al Señor de santidad y de comunión con Él. Pero en los casos de estas dos organizaciones vemos cómo innovar trasciende y tiene éxito. Obviamente hay un periodo de valle de la muerte, tal como el que aparece en Ezequiel, alguien que ha leído el libro de Ezequiel. Hay un valle de la muerte, y de sombra y de muerte, para todo proyecto. Pero ya cuando pasa ese periodo de maduración, todos son resultados y saldo positivo en impacto, en rentabilidad social, y en rentabilidad también cuando se trata de proyectos de negocio. Por favor. Nosotros queremos hablar de manera sencilla de cómo propiciar los elementos. En Emprende Cristiano tenemos algunas sugerencias, por ejemplo, yo le preguntaba al secretario de iglesia si existe algún catastro de qué es lo que hace cada hermano. No existe acá en el distrito. Por ejemplo, como un listado de hermano Juan Pérez, electricista, o hermana Rosa Quintana, ingeniera en administración. No hay como un catastro y sería un gran fiato podernos colaborar entre todos, porque cada uno tiene distintas áreas del conocimiento, pero de repente uno, porque tiene más cercanía, sabe que puede consultarle a tal hermano, pero no hay una tabla común donde todos podamos ir a nutrirnos de ahí y sacar información. Una sugerencia a nivel de gestión de iglesia, una cultura de la crítica constructiva, siempre acompañada de un argumento, ¿cierto? Como nos dice la Biblia, no es criticar por criticar, porque me cae mal o porque no congeniamos. Eso es química de las relaciones humanas. Si hubiera un psicólogo acá, un hermano que es de Príncipe de Gales, que siempre lo saludo, él habla mucho de eso, de que como que hay distintos caracteres de personas, distintos temperamentos, y uno no siempre se va a llevar bien con todo. Pero a nivel de gestión, en lo técnico sí debemos empatizar, que no se nos olvide, hay una gran comisión, como yo les decía, del por tanto ir y hacer discípulos. Incluso en las actividades previas de difusión, estuvimos regalándole fotos Polaroid a los hermanos con unas frases bíblicas y versículos motivantes que decían: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por tanto, ir a ser discípulos a toda lengua, raza y nación. Teníamos otro versículo que era: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, para motivar a la organización. Disponer las coordinaciones previas. También para mí, ahora tengo la noticia fresca de que hubieron hermanos que me propiciaron mucho las cosas, así como el hermano Pablo Vergara y otros hermanos que me ayudaron mucho a que creáramos este pequeño seminario y llevar los proyectos a un plano común. Ustedes se extrañarán con esto. De repente no hay un hilo conductor. Por ejemplo, hoy se sabía que había este seminario, por ejemplo, pero igual se citó a otro horario otras cosas. O por ejemplo, viene un predicador de afuera y la idea es que todos vayamos a apoyar a La Paz o a la iglesia de la Florida, que es un poco más grande, no sé. Y
igual acá se hace otro programa. Entonces como que no hay una conversación entre los proyectos. Y eso lo único que hace es como generar vacío y no hay un puente ligante entre los departamentos, entre los proyectos. Y como que un proyecto finalmente se termina estorbando con otro. Aunque le suene un poco fuerte, pero sí, pasa eso. Por ejemplo, la labor de los grupos pequeños, ¿por qué es tan hermosa? Y yo la rescato mucho porque es un trabajo que combina con todo. Es como un traje negro para las mujeres, no sé. Es como una prenda que no debe faltar. ¿Por qué? Porque combina con todo. Así también, ocupando esa figura, el trabajo en pequeños grupos combina con todo porque es algo sutil, algo no invasivo, no va a ser un sábado a las 2 de la tarde, porque puede haber una capacitación en la iglesia. Es un nutriente para la iglesia súper bueno, en muchos aspectos. Y también por el aspecto evangelístico. ¿Y cómo lo haremos? Una pregunta, por favor. Les contaré, como les dije, las anécdotas de crear Emprende Cristiano. ¿Hay algún hermano que sea aquí de la corriente de ingeniería o de ciencias básicas? Ya. Le vamos a pedir que se mantengan sin mayor comentario por ahora. Porque vamos a hablar de algún fenómeno de la física, que es la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Cuando uno busca apoyo y lo encuentra, o hay un fiato y una buena comunión, el talento que hay en la iglesia se retiene. Es como una fuerza centrípeta, ¿ya? Porque aquí los hermanos saben más al respecto. Yo también tengo formación en ciencias básicas. Es perpendicular al movimiento. O sea, si el giro es, como lo vemos en la imagen, para que les quede más claro. Entonces la flechita que va hacia abajo es como atrayente al centro. Pero esto es un vector que se descompone ahí y uno puede llegar al valor. Por el contrario, cuando no hay apoyo o hay poca inclusividad, es una fuerza centrífuga porque termina expulsando a los hermanos, expulsando el talento fuera de la iglesia y desmotivando. Entonces hay un punto de equilibrio y que solo con el Señor lo podemos resolver, porque si fuera por mérito humano, este mundo hace rato se hubiera acabado. Pero siempre estamos con la misericordia de Dios y con el apoyo de Dios para decir, oye, no, somos todos cuerpo de Cristo, tenemos que ayudarnos, tenemos que colaborar. Y tenemos que evitar esa fuerza que expulsa a la gente, que la termina desencantando, que termina viendo actitudes de repente de la iglesia peores que hay en el mundo. Tenemos que lograr afinar eso. Y no es para nosotros solamente, sino que tiene consecuencias en la eternidad. Así que es un llamado de atención que como Emprende Cristiano hacemos a los departamentos y a los directivos de iglesia. Y a todos los hermanos en general. Porque vamos a hablar más adelante que ahora es el turno de los laicos. De nosotros, los laicos, de empezar a poder nutrir o colocar piezas donde vemos faltas. Por favor. En Emprende Cristiano nuestro mensaje es claro y se resume más o menos en esto. Y es lo que venimos haciendo en otros distritos. Es invitar a servir felices en la viña del Señor, con motivación y con alegría. Y con una constante meditación en cuál es nuestra misión. Activación y motivación a crear nuevos, más y mejores proyectos. Yo sería feliz con un diario mural repleto del año, lleno de actividades para los niños, para los adultos, para la tercera edad, para cursos pro salud. O sea, tenemos un calendario de 365 días que los podíamos llenar de actividades. Y no solo para los miembros de iglesia, sino que para que otras personas puedan, ¿cierto?, venir a un curso de cocina saludable, venir a un curso de prevención de drogas, por ejemplo, en barrios más acomodados, donde quizás ya no hay tanto problema de que les falte el alimento o problemas con el arriendo, por ejemplo, como en la Cisterna o en La Pintana, donde me ha tocado estar, pero el problema de la droga infanto-juvenil en Las Condes es altísimo, aunque ustedes no lo crean, ¿eh? Se ven muchas cosas ahí
donde la iglesia con su autoridad y con su expertise y su conocimiento puede ayudar mucho. Si no, pregúntense de dónde son mayormente los miembros de la Fundación Paréntesis, que rehabilita jóvenes en drogadicción. No son tanto de La Pintana, son más de El Cantagallo, de Tobalaba, Norte, todo. Entonces allá sí que hay problemas de ese tipo. Entonces, cuando uno detecta el problema, saber cómo actuar. Que los proyectos y sus derivadas, ¿cierto?, sean, se realicen, no queden solo en el papel y en las buenas intenciones. Ser un punto de apoyo que nosotros buscamos es, por ejemplo, a mi grupo pequeño va una persona que tiene un máster en Inglaterra, pero nunca ha aterrizado el conocimiento, oye, esto se aplica con lo que yo sé. Imagínense, yo aún estoy en pregrado y tengo unas ganas de entregar así a la iglesia, y muchas veces vemos gente con mayor preparación en gestión y cosas de ese tipo. Aún así, nosotros como Emprende Cristiano estamos haciendo esta labor de ayudar en hacer proyectos, a que las cosas impacten. A mi corta edad me he llevado hartas satisfacciones en muchos aspectos de, por ejemplo, trabajar con una familia tras la reconstrucción del 27F, el terremoto del 2010. Personas súper humildes, pero que nos hacían un pancito con mantequilla y nos daban té, nos daban, bueno, uno no elige. Pero las señoras nos decían, gracias jóvenes, gracias. Andábamos una cuadrilla de 4 o 5 personas haciendo media agua, reconstruyendo. Y a mí me impactó eso, me dije, chuta, o sea, hay que salir del cascarón o de lo que uno tuvo un poquito mejor de educación o de un halo protector de los papás, porque otras personas no lo tuvo. Entonces, hay que hacer conciencia de eso. Y en Emprende Cristiano no queremos sonar autorreferentes, pero sabemos qué teclas del piano hay que tocar para que los proyectos funcionen. Y lo decimos con total autoridad, sin sonar chabacano ni nada, pero sabemos cómo rellenar el formulario de Cercotec, del Semilla, de la Abeja, sabemos cómo tienen ustedes que postular a un proyecto de seguridad ciudadana para prevención de drogas, que ya lo estoy haciendo yo a través de los hermanos de La Pintana. Y ese conocimiento, más el de otra persona, hace un compendio y un binomio y una gran fuerza de cohesión y de fiato entre los hermanos y una cooperación que puede tener muchos resultados. Y nosotros enseñamos, nuestra metodología de trabajo es esa, es ligar y complementar. Y apoyar a hermanos que quieren hacer pymes. Acá tengo a muchos hermanos que quieren hacer pymes y que por ser sábado no podemos hablar mucho de temas de negocios. Claro, pero vamos a hacer una profundización próxima, así que tienen que esperar al final, ahí vamos a dar los datos. Y de repente innovar en el modelo de negocio, hay mucha gente que trabaja independiente, pero tiene problemas con la pagabilidad de los clientes. El consejo que le damos en Emprende Cristiano es que active Transbank, por ejemplo. ¿Ya? No quiero ahondar mucho, pero tenemos como información que le sirvió a otros, puede ser aplicada también en los que están empezando. Y hoy en día el Ejecutivo ha propiciado de tal manera las cosas que uno puede tener su negocio funcionando en 3 días, más o menos, en cuanto a trámites. ¿Ya? Entonces, está súper moderno ahora y muchos hermanos no están actualizados en esa información, entonces en Emprende Cristiano queremos enseñarles cómo ahora se pueden hacer su sociedad, muchas otras cosas. Por favor. Y antes de pasar a otro tema, vamos a ocupar la técnica de la reiteración. Les reitero la pregunta. Si somos más inclusivos entre nosotros, que ya nos conocemos, ¿cuánto más podrá impactar en los nuevos miembros que van llegando? Mediten en eso. ¿Cómo impactará? Porque si los ángeles también podrían venir a predicar y hacer manifestaciones asombrosas y toda la humanidad quedaría impactada,
quedaría proclive al Evangelio. Pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Somos salvos y también responsables. Por favor. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es desafío en la gestión. Voy a leer, si Romina me puede leer, por favor, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Por favor. La imagen. Si ven ahí, hay como un refrán famoso que algo faltan maderas para el puente. De repente se dice de manera despectiva, pero tiene mucha sabiduría ese refrán. Faltan de repente elementos para completar algo, para completar y para que las cosas resulten. Y ese, en el contexto espiritual, esa escalera hacia el cielo es la oración, es la comunión con el Señor. Por favor. Pero también necesitamos de herramientas técnicas de análisis, de control y de gestión. Porque es sabiduría que está en la humanidad y que nosotros usamos a nuestro día a día, pero tenemos que saberla aplicar también a la gestión de la iglesia y obtener con ella mejores resultados, así como nuestro compañero que está de la imagen, que está en un círculo virtuoso de análisis, mejora y repercute en los resultados. Y cuando estamos en comunión con el Señor y estamos pasando esa etapa incómoda de que resultará o no resultará, me la puedo o no me la puedo, el resultado de la mano del Señor siempre es positivo, por favor. Una vid con mucho fruto, una uva llena de frutos como las que veían en la Canaán cuando fueron a espiar el pueblo de Israel, que tenían que tomarla entre dos hombres, un racimo de uva. Claro. ¿Se acuerdan de ese relato bíblico? Bueno, esa es la promesa del Señor, que si mezclamos el mundo espiritual con los aspectos técnicos, en Emprende Cristiano estamos seguros que los resultados van a ser muy buenos. Y es lo que ha trabajado Romina también, nuestra expositora inicial, que es que, por ejemplo, hoy en día derribar los prejuicios, por ejemplo, de que el Club de Conquistadores X postule a un fondo municipal para organizaciones sociales. ¿Por qué no? Si es un dinero que está disponible, que puede ser utilizado para impactar en la comunidad, para hacer una sede, para trabajar con niños y jóvenes, ¿por qué no postular a un fondo de 12 millones del Ministerio del Interior? Esa es la pregunta que yo también esa inquietud les quiero dejar, en que empecemos a organizarnos y a trabajar y a hacer proyectos más efectivos. Porque siempre hay quejas en la iglesia de que, no, que los recursos, que la asociación y todo, y de repente estamos llamados a ser más autónomos y organizarnos entre 2, 3 o 4 personas y vamos para adelante con esta iniciativa que tenemos. Nadie nos puede detener porque queremos impactar en la sociedad y todo y necesitamos recursos. Por favor. Como vimos previamente, ocupar el paralelo siempre problema-solución. Eso nos gusta mucho en Emprende Cristiano. No solo decir, este es el problema, que malas prácticas a nivel de iglesia organizada, X acá. No nos quedamos solo con eso, sino que decimos, pero puede ser suplido y arreglado de esta forma. Y hay un refrán, ¿cierto? Como les decía al comienzo, faltan maderas para el puente. Pero ¿cuál puede ser esa madera para el puente? Por favor. ¿Cómo alinearlo a nuestra labor cristiana? ¿Cómo tomar elementos del mundo, por ejemplo, un fondo concursable o un fondo de privado, y usarlo para prevención de droga infanto-juvenil? Ahí tienen una idea. O para Elige Vivir Sano, que ahora el Ejecutivo actual lo eliminó. Bueno, ahí uno ve las prioridades de cada administración. Vamos, por favor. Lo primero, permanecer siempre en comunión. Esta es como una receta, así que más adelante igual para el tema final le vamos a pasar una libretita de notas para que puedan apuntar.
trazar objetivos personales, definir a la vez también objetivos de la organización o del distrito o de la iglesia o del grupo pequeño. ¿Ya? Primero partir por uno. Y innovar si es posible. Por ejemplo, una innovación, todos piensan que la innovación es la vacuna contra el cáncer, no. La innovación es un concepto mucho más extenso, no solo ligado a la ciencia biomédica y a la ingeniería genética, no. La innovación es intentar hacer las cosas de manera diferente para mejorar los resultados. Por ejemplo, mobiliario con láminas de cobre en los hospitales para evitar contaminación cruzada. Ahí hay una innovación y está patentada en Chile, pero se fabrica afuera. Ahí eso es lo anecdótico. Claro, se fabrica en México. Hay mobiliario, entonces, por ejemplo, de esas típicas, la indumentaria hospitalaria, ¿cierto? Pero con iones de cobre. Y ahí hay y el cobre tiene propiedades antibacteriales, una serie de cosas. Entonces, el mismo mueble, pero con un pequeño cambio. Y ahí ven cómo la innovación no es solo grandes cambios o ir a Harvard para conocer cómo se puede innovar No, está al alcance de todos. Y yo creo que yo participé, no se los quise comentar, participé en el 2012, el año del emprendimiento. En el 2013 fue el año de la innovación. Y estuve dentro de los 100 jóvenes líderes de innovación. Porque yo tenía un proyecto y que lo estaba desarrollando también para los condominios, para las dificultades que uno tiene en las copropiedades, los reclamos de vecinos, la desorganización que hay en los edificios. Eso. Innovar, estamos llamados a innovar. Adelante, por favor. Y en la práctica, como yo les decía, no temas engorrosos, no temas de MBA, de PhD, que venga alguien de Yale a enseñarnos cómo se puede mejorar la gestión de la iglesia. No necesitamos de cosas engorrosas, necesitamos de aspectos simples. Por ejemplo, la elaboración de un diario mural. En La Pintana nos dio distrito. En ese distrito nos dieron la posibilidad de hacerlo, el pastor Antonio Tizabari nos dio la posibilidad de hacer un diario mural. ¿Por qué un diario mural? Algo añejo, ¿no? Pero hay siempre información útil y que uno puede capturar y estar al día. Porque no olvidemos que hay un segmento senior en la iglesia que no está tan proclive al tema del computador o al Facebook. Entonces, de repente, toda la sociedad de jóvenes está coordinada por Facebook, pero los hermanos, no sé, del hermano Silva, la clase del hermano Silva, que son de una avanzada edad, no están tan proclives al tema digital. Ahí un ejemplo. Entonces, un diario mural es para todo, incluso para las visitas, porque se pueden encontrar una información, no sé, pronto, seminario de cocina saludable. Mantener siempre un diario mural, algo muy sencillo, o una derivada digital, un sitio web, todo ese tipo de cosas. También se lo planteamos al Ministerio de Comunicaciones. Esperemos que pueda ser considerada la idea. Y en Emprende Cristiano hacemos hincapié a que haya una interrelación entre los departamentos, que haya un ligante, una comunicación. Y aumentar las instancias, cierto, que a todos nos gusta para confraternizar y conocernos más entre hermanos, porque es súper bello de repente los almuerzos de iglesia. Yo sé que en Príncipe de Gales hacen mucho los almuerzos de iglesia, en Ñuñoa, desde que ven, no sé, realmente. Bueno, son más miembros, 200 miembros, más de 200 miembros. Claro, es más difícil la logística para surtir a todos, pero bueno, lo podemos hacer parcelado por clase, por clase de escuela sabática, por unidad de escuela sabática. Por favor. Y en cuanto al trabajo misionero, nosotros queremos propiciar la iniciativa personal de cada uno. Que cada uno sea como un pequeño empresario, no en el aspecto comercial, pero que sea experto en su tema
y sepa, por ejemplo, mucho de trabajo con adolescentes o personas en riesgo social y que sea muy mateo en eso y que pueda llevarlo a cabo. Por ejemplo, hay casos de hermanas que trabajan en hospitales, que visitan enfermos, seguir propiciando eso y empujarlos a que sigan haciéndolo. Influencia desde la profesión, por ejemplo, hay muchos hermanos que trabajan en medicina, en salud y que todos los días probablemente se encuentran con alguien afligido en el hospital o en la clínica. Entonces, un librito misionero y todo, como que somos nosotros promotores de que eso se lleve a cabo. Y buscar siempre en los escritos White los consejos, sabios consejos. Yo digo gracias a Dios porque llegué a la iglesia adventista. Antes yo pertenecía a otra denominación y el aspecto de conocimiento es del cielo a la tierra. Entonces, de repente, aprovechar ese conocimiento es súper bello. Y el tema de los escritos White, por ejemplo, es que hacia el tiempo del fin, ahora bien, se nos insta, ¿cierto?, a salir de las ciudades, ¿cierto? Ya. Pero aún queda mucho por hacer en las ciudades. Entonces, muchos hermanos están malinterpretando eso. Dicen que quieren salir y todo. Sí, hay problemas todavía, pero no están desatados tan fuertes en el aspecto escatológico. Entonces, todavía nos queda mucho por hacer, mucho por evangelizar. Aún nuestra vida no corre riesgo. O sea, como una amenaza externa dirigida exacta a nosotros. Y hacer hincapié en eso, o sea, sí, está bien, como que... ¿Por qué les digo esto? Porque queda en la mente de muchos hermanos de que no, hay que irse y dejar la pega botada. ¿Se los digo de forma coloquial? No, lo ideal sería, bueno, si quiere irse a una parte rural o semi-rural, pero igual puede venir a relacionarse con el mundo todavía, no aislarse todavía. ¿Por qué? Porque quedan muchas gestiones por realizar. Por favor. Y Emprende Cristiano, yo les voy a contar de que tenemos una idea y que ya la hemos ido llevando a cabo, una nunca bien ponderada idea, sobre todo en la iglesia adventista, porque esa estructura tan vertical de repente termina minando la iniciativa de siempre vertical, de arriba hacia abajo, de la asociación y de la unión hacia abajo. Pero nosotros tenemos una idea de que sea de abajo hacia arriba, nosotros podamos influir también y dar ideas y que se materialicen. Y es un concepto un poco técnico, pero que se llama Unidad de Coordinación de Departamento, UCD. Y la UCD, hay mucha literatura al respecto, sobre todo los que estudian ingeniería comercial o porque el hijo alguna vez les comentó ya. Bueno, hay mucha literatura al respecto y se llama la Delivery Unit, como unidad de entrega, unidad de puesta a punto. O Lean Production, que es producción sin pérdidas, ¿cierto? También se aplica a la construcción y a toda la área ingenieril. Pero no son de todo aplicables a la iglesia, entonces nosotros metimos en la juguera el mundo del management, literatura cristiana, Biblia, Harvard Business, una revista que sale mensualmente y que de repente hay colecciones de libros de tópicos de administración y de negocios y de cómo mejorar los procesos y todo, pero en un lenguaje sencillo para todas las personas. Y de gestión industrial, como el Lean Production, ¿cierto? Y el resultado fue en un elefante con rayas de cebra, como el que va a salir acá. Fue una idea bien rara, bien un engendro raro, ¿ya? Para serles sincero. Pero lo pulimos y nos enamoramos del problema, que es... Nos enamoramos del problema que es lo que nosotros detectamos, que de repente los departamentos no conversan entre sí y la Junta, llamémoslo por su nombre, de repente no
No se puede dar pauta y palestra para todos, para que todos se expresen y hagan la iteración y las coordinaciones que necesitan. A mí me ha tocado presenciar juntas, porque he ido citado para presentar algunas cosas y he escuchado ahí todo lo que pasa. Porque todos sabemos que el miembro común no puede asistir a la junta, ¿cierto? Tiene que ser invitado puntualmente a algo, ¿ya? Pero en las juntas de iglesia se deliberan distintos temas y se atan y se desatan distintos temas. Entonces, pero de repente los ministerios dentro de la semana también tienen que conversar entre sí. Y, por favor. Y fue mejorando un poquito hasta que llegó a ser un diamante. Entonces, quedamos sorprendidos con el resultado. Tuvimos ciertos problemas, pero lanzamos un piloto, por favor. Ahí pueden ver imágenes. Después yo se las voy a mostrar en el PC cuando hagamos el snack que viene ya pronto. De lo que se hizo en el distrito de San Ramón y La Pintana. ¿Ya? Capacitamos de gestión y le enseñamos a los hermanos que querían emprender negocios a cómo rellenar el formulario. ¿Ya? Por favor. Y tuvimos 3 beneficiadas. ¿Ya? No quiero sonar autorreferente, pero se hizo una donación directa, un aporte directo a 2 hermanas. La hermana de allá, de la izquierda, se bautizaba hoy. Y la hermana del centro ya es miembro, ya hace ya más de 20 años. Postularon ambas con un negocio y se les dio un pequeño capital inicial de aproximadamente 10 UF a cada una. ¿Ya? Eso todo lo hace Emprende Cristiano a título personal. ¿Ya? Pero queremos seguir apoyando a mucha más gente, pero así también en el camino nos hemos encontrado con algunas dificultades y queremos no solo capacitar, sino que seleccionar a los más motivados y poderles dar un empujoncito en capital o en una máquina que necesiten. ¿Ya? Y tenemos una hermana también que fue beneficiada, que la ayudamos a postular al Cercotec, al Semilla Cercotec. Y ya está ejecutando sus compras iniciales. Y a nivel de iglesia, y el que responda bien aquí, porque voy a lanzar una pregunta prontamente, se va a ganar un premio. Por favor, más adelante. Y la creación de una unidad de coordinación de departamento. ¿Ya? Yo en la SECPRES, esto se llama, a nivel público se llama Unidad de Coordinación Interministerial. Por ejemplo, sale la ley de pesca y la Secretaría General va a hablar con los otros ministerios que tienen que comenzar a regir la ley y a que actúe. Por ejemplo, está el Ministerio de Economía, los tribunales, porque tribunales aduaneros y todo, si es que hay algún problema. El Ejecutivo crea la ley, pero la lleva a que actúe y a llevarla del Congreso a la calle y que actúe y que sea ley de la República. Esa unidad fue creada en Inglaterra para el primer ministro inglés y después quedó en el concepto en el mundo de que es como una unidad de coordinación entre ministerios. Y nosotros queríamos imitar un poco eso, pero poniendo el capital de conocimiento cristiano que tenemos. ¿Ya? Y ahí nace la UCD en el distrito de San Ramón Sur. Y tienen desafíos súper grandes. Quieren hacer una campaña del gran conflicto en una cancha de baby fútbol, ¿cierto? Con 150 sillas de esa Wenco blanca, todo conseguido. Lo quieren hacer para primera o segunda semana de octubre. Y todo organizado así entre laicos. La asociación no sabe nada. Ahora van a saber. O sea, ya ellos son la Misión Sur. Pero el evangelista de la Misión Sur ya sabe. Pero los hermanos que tenían acervo por los temas proféticos de Daniel y todo, van a poder predicar esos días. Y todo creado así. Sin esperar, no, es que yo, por ejemplo, a modo de testimonio, yo conocí a la iglesia adventista a través del tema del gran conflicto.
con un seminario que se hacía con PowerPoint y todo. Y fue pero maravilloso, o sea, entender todo el plan de salvación a través del gran conflicto. Y yo dije, ya, ¿dónde son los bautismos? Al cierre de la semana de oración. ¿Cuándo es? Y ahí conocí a Sergio Celi, que es un pastor antiguo de la vieja escuela, que fue para nosotros un gran apoyo como familia, y él me dio estudios bíblicos también, ahondó conmigo en el tema de las profecías. Y los hermanos de La Pintana dijeron, oye, el tema de las profecías es importante que lo digamos, es también parte del mensaje del tercer ángel y el mensaje de amonestación que hay que dar al mundo. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer una campaña de oración, una semana de oración y una campaña evangelística con temas de Daniel, Apocalipsis y los textos de la hermana Juan. Sobre todo con el abrazo que se está dando el catolicismo con el protestantismo. Cada día se abrazan más, van a terminar fundiéndose. Por favor. Y ahora, la gran pregunta. El hermano que me la responda. Esta imagen es una representación, si gusta se acercan por el sector izquierdo, se pueden acercar. Y decirme, el hermano que me responda se lleva un premio. De ¿dónde está la unidad de coordinación de departamentos? A lo mejor las luces encandilan ahí para poder... ¿no? ¿Se ve bien? Ya. El hermano que me responda se lleva un premio que trajimos. ¿Dónde está la unidad de coordinación de departamentos? En esa representación, en ese gráfico. La familia no puede participar. ¿Quieren responder a alguien? Responda nomás, juéguesela. Diga. ¿Dónde está la unidad de coordinación de departamento o interministerial que se llama afuera? Y que ayuda a que todo el engranaje funcione bien. ¿Dónde está? ¿Es una persona? Según la figura, son dos. Muy cerca, pero... Porque tienen una relación biológica. Sí, se acerca mucho, pero gráficamente, ¿cuál sería la unidad de coordinación de departamento en esa foto? ¿Cuál es el nombre del hermano allá? Gabriel. El hermano Gabriel, ya, usted se va a llevar el premio, porque fue lo que más anduvo cerca. Yo les voy a mostrar, permiso. La unidad de coordinación de departamento es este ligante, ese ligante, ese ligante, ese ligante, ese ligante, ese ligante. Es como la ligadura entre todos los departamentos. Y es lo que nosotros, esta gestión fresca que queremos plantearle a la iglesia como Emprende Cristiano, es eso. Pueden organizarse un grupo y turnarse, pero es como, no es un pastor laico, no es un sabelotodo dentro de la iglesia, la unidad de coordinación de departamentos, no. Pero sí es alguien que puede detectar el problema y con la debida prudencia y todo, decir, oye, falta esto. Y sin miedo decirlo. La unidad es como un superministro que se está planteando mucho en Inglaterra. Como todos conocemos los ministerios, ¿cierto? Pero es como un ministro que pueda tomar recursos del Ejecutivo y si hay una catástrofe ir y ya. Casas de emergencia, no sé, algo así. Siempre actuando dentro de un margen y un parámetro, ¿ya? Y llevémoslo a la iglesia, por ejemplo, la unidad de coordinación de departamentos. Sí, a ver, un caso cercano. Por ejemplo, se organiza un Emprende Cristiano en otro distrito o en Príncipe de Gales. Y se necesita el data show, todos esos elementos. Por lo más básico partamos. O que si... pero hay que coordinar el espacio, el lugar, el horario,
que por ejemplo Dorcas o el Ministerio de la Mujer nos ayude con un snack, no sé. Se hace la imagen de como que sea el puente entre departamentos que a veces no están conversando. Y ese valle que se produce ahí entre que las cosas son ideas y se llegan a gestar, podemos envejecernos esperando que las cosas cambien. Entonces, tiene que haber más, ¿cómo se dice? Una coordinación más armoniosa y meter manos a la masa, porque estamos llamados a ser la generación de manga remangada, por eso que yo vine así, ¿ah? Como para mostrar de que no es solo el hermano que pasa en la plataforma y que está ahí de eterno, no, sino que yo pocas veces vi a un pastor poniendo sillas en una campaña evangelística, por ejemplo. Estamos llamados a ser de manga remangada y de repente la sociedad se nos pone un prejuicio que la persona que estudia más o que se prepara más es como, wow. Y no puede, no sé, andar trayendo una bandeja para las visitas o repartirlo. Todos sabemos que están los diáconos, pero no abusemos de ellos. O sea, de repente, no sé, en una santa cena, un día sábado, tomar la bandeja, ir y ayudar. Yo pocas veces he visto esa humildad en algunos ministros. Y eso que nosotros lo apoyamos todos los meses, ¿cierto? Porque somos un cuerpo. Entonces estamos llamados también a no solo ser espectadores, sino que meter mano, como se dice, en el trabajo. Y la unidad de coordinación que nosotros planteamos en el distrito de allá era como empoderarla, ¿cierto?, dentro de un rango de acción, no tampoco va a andar metiéndose en el trabajo de los demás, pero sí puede ser como un cable de teléfono entre todos los departamentos. Quizás con esa imagen se representa mejor, porque recursos perdidos, tiempo perdido, en los últimos años, a mí como miembro de iglesia que me ha tocado ver, lo he visto, pero podríamos hacer una teletón con muchos recursos que se pierden. En serio, les digo. Por ejemplo, todos sabemos que somos un poco ácidos en Emprende Cristiano, ¿cierto? Pero teníamos una crítica, una reflexión, de que Congreso en Brasil, en Foz de Iguazú, para los ministros, ¿cierto? Y ese gasto, ¿dónde sería más efectivo? ¿Por qué no abrir campo en las grandes ciudades donde sí que se necesitan altos recursos para penetrar en el territorio? Esa es una pregunta que nosotros hacemos en Emprende Cristiano. Obviamente no es una crítica para sesgar, sino que es un ¿por qué no? ¿Por qué no se redistribuye mejor las cosas o se atiende una necesidad? Yo agradezco a muchas personas y lo he visto acá, muchos hermanos, tengo, gracias a Dios, no sé por qué se habrá dado este grupito más pequeño, pero conozco los casos de muchos de que cuando hay una necesidad van y la atacan puntualmente, sin mayor duda, y van y la abordan. Así que ese es el ejemplo que nosotros le queríamos llevar a la iglesia de una unidad de coordinación de departamento. Y ustedes la pueden ordenar pidiéndole a Emprende Cristiano, a nuestro grupo, que les capacite, más adelante por favor, en cómo hacer una unidad de coordinación de departamento. ¿Para qué voy a ahondar en la experiencia que tuve acá con el pastor distrital? Pero de repente estamos tan vastos, a un estilo de vida tan acomodado, trabajando tantos años para un mismo empleador y como que uno se siente vasto porque ha podido hipotecar en un buen barrio o que, no sé, no quiero sonar tan hiriente, pero como que está el prejuicio antes de la conversación, antes de decir, puede evaluarse. Pero bueno, en otros distritos sí ha habido buena recepción y como ustedes pueden saber, lo pueden solicitar, podemos hacer una capacitación de cómo se pueden coordinar mejor los ministerios y podemos hacer una teoría más sencilla de cómo pueden producirse estos cambios a nivel de liderazgo de iglesia. Y lo más importante es armar un equipo
y que sean autónomos, que no esperar sino que trabajen, por ejemplo, dos hermanas se pongan de acuerdo y vayan a visitar a un hospital. Eso es súper saludable, es lo más saludable que puede darse en la experiencia cristiana, porque la iniciativa personal finalmente es lo que nos invita. Por favor. Ahora tenemos un snack y luego volvemos con el último tema final. Los invito.